La diagonal AB-BA de miembro superior comienza con la mano del paciente en la espina ilíaca anterosuperior, contraria, con flexión palmar de dedos y muñeca, inclinación cubital, pronación y rotación interna. Colocaremos nuestros dedos de tal forma que nuestro dedo de índice cubra los 4 dedos del paciente y el resto de nuestros dedos cubra su pulgar. Le pediremos al paciente que realice una extensión de dedos y muñeca. Pasaremos a una inclinación radial, supinación y rotación externa. Llegados al punto final de AB, comenzamos con BA. Deberemos cambiar las tomas de las manos y le pediremos al paciente que haga una flexión de dedos y muñecas y pasaremos a una inclinación cubital y pronación con rotación interna, llegando a la espina ilíaca anterosuperior contraria. La musculatura implicada en la diagonal AB cuando se produce la extensión y abducción del pulgar es el extensor largo, extensor corto y abductor del pulgar. En la extensión del resto de dedos se activa el extensor largo de los dedos y los interóseos. Al pasar a la inclinación radial en la muñeca se activan el primer y segundo radial. Al pasar a la supinación actúan a nivel del antebrazo el bíceps braquial y el supinador corto. El tríceps y el anconio mantienen la extensión del codo. En la flexión, abducción y rotación externa de hombro activamos el deltoide, el bíceps, el coracobraquial, infraespinoso, supraespinoso y redondo menor. Durante la elevación de la escápula actúa el trapecio, elevador de la escápula y el serrato anterior. La musculatura implicada en la diagonal BA cuando se produce una flexión, aducción y oposición del pulgar se activa el flexor largo y corto del pulgar, aductor del pulgar y oponente. Durante la flexión de dedos se activa el flexor superficial y profundo de los dedos, lumbricales e interóseos. A nivel de la muñeca, al pasar a inclinación cubital, se activa el cubital anterior. Durante la pronación del antebrazo, se activa el braquial y los pronadores cuadrados y redondos. El tríceps y el anconio mantienen la extensión de codo, mientras que se produce la extensión, aducción y rotación interna de hombro, se activa el pectoral mayor, subescapular y redondo mayor. Al producirse un descenso anterior de la escápula, se activa el pectoral menor, el serrato anterior y el romboide. La diagonal CD-DC va desde una rotación interna, abducción y extensión, hacia una rotación externa, aducción y flexión. La mano del paciente se encuentra en inclinación radial, extensión de dedos y muñeca, pronación y rotación interna. De aquí pasaremos a una flexión palmar de dedos y muñeca, inclinación cubital, supinación y rotación externa. La musculatura implicada en la diagonal CD-DC es la siguiente. En la flexión, aducción y oposición del pulgar actúan flexor largo y corto, aductor y oponente del pulgar. La flexión del resto de dedos la lleva a cabo el flexor de los dedos, los lumbricales y los interóseos. A nivel de la muñeca se activará el palmar mayor y el menor. Cuando el antebrazo pasa a supinación, se activa el braquial y el supinador corto. Para mantener la extensión de codo se activa el tríceps y el anconio. Al pasar a una flexión, aducción y rotación externa se activa el pectoral mayor, el deltoides anterior, coracobraquial, tríceps. Cuando se produce la elevación de la escápula se produce una activación del serrato anterior y trapecio. En el retorno de la diagonal, al producirse una abducción y extensión del pulgar, se activa el aductor corto y extensor del pulgar. A nivel de los dedos se producirá la activación del extensor largo de los dedos, lumbricales e interóseos. La inclinación cubital es realizada por el cubital posterior. Al realizarse la pronación del antebrazo, se activa el braquial, el pronador redondo y cuadrado. La extensión del codo se consigue gracias al tríceps y al anconio. La extensión, abducción y rotación interna del hombro ocurre gracias a la activación del dorsal ancho, deltoides, tríceps, redondo mayor y subescapular. El descenso posterior de la escápula ocurre con la activación de los romboides. La posición inicial de la diagonal AB comienza con una eversión del pie, flexión plantar de dedos y tobillos y abducción y rotación interna de cadera. Para ello el paciente debe llevar su pierna hacia su hombro contralateral, realizando extensión de dedos y tobillos, rotación externa de cadera y aducción. Cambiamos de toma para realizar la diagonal BA presionando en el primer meta, realizando una flexión plantar de dedos y tobillos, rotación interna y abducción de cadera.
La musculatura implicada en la diagonal AB es la siguiente. Cuando se produce extensión de dedos y tobillos, se activan el extensor del dedo gordo y el extensor de los dedos. Cuando se produce la flexión dorsal e inversión del tobillo, se activa el tibial anterior. El cuádriceps mantiene la extensión de rodilla. A nivel de la cadera, cuando se produce flexión, aducción y rotación externa, actúan el psoas mayor, aductores, sartorios, pectíneo y el recto femoral. Al producirse el retorno de la diagonal, se produce una flexión de dedos, en la cual se activa el flexor del dedo gordo y el flexor de los dedos. En la flexión plantar y eversión del tobillo actúan el gastrocnemio, el sóleo, el peroneo largo y el peroneo corto. Para que las rodillas se mantengan en extensión es precisa la activación del cuádriceps. Finalmente, para que se produzca la extensión, abducción y rotación interna de cadera, se requieren los músculos glúteo medio, glúteo mayor e isquiotibiales. En la diagonal CD-DC, el paciente comenzará en una posición inicial en la que el pie se encuentra en inversión, flexión plantar de dedos y tobillos, y la cadera en aducción y rotación externa. Le pediremos al paciente que pase a una extensión de dedos y tobillos, así como a una abducción y rotación interna de cadera. Esta será la posición final de CD y la inicial de DC. En este momento cambiaremos la toma y realizaremos una presión sobre el quinto metro. Le pediremos al paciente que pase una flexión plantar de dedos y tobillos y que realice una aducción y una rotación externa de cadera. La musculatura implicada en la diagonal CD es la siguiente. En la extensión de dedos actuará el extensor propio del dedo gordo y el extensor común de los dedos. El tercer peroneo se activará durante la flexión dorsal y eversión del tobillo. Para mantener la rodilla en extensión se precisa de la acción del cuádriceps. Debido a la rotación interna, abducción y flexión de cadera, se activarán los músculos tensor de la fascia lata, recto femoral, glúteo medio y glúteo menor. Durante el retorno de la diagonal, al pedirle al paciente que realice una flexión de dedos, se activará el músculo flexor propio del dedo gordo y de los dedos. A nivel del tobillo, al realizarse la inversión y flexión, entrará en juego el tríceps sural y el tibial posterior. El cuádriceps activará la extensión de rodilla. A nivel de la cadera se realizará un movimiento de extensión, aducción y rotación externa, por lo que se activarán los músculos aductor mayor, glúteo mayor, isquiotibiales y rotadores externos.